hijos con amor, es con amor. Y cuando decimos los hijos, normalmente estamos pensando en nuestros pequeñitos y en los infiltrados, ¿no? En los jóvenes y adolescentes. Pero ¿cuántos de aquí adultos todavía son hijos? A ver, todavía tienen mamá o mamá, algunos de sus padres vivos. Todavía somos hijos. Y los mandamientos que vamos a ver aquí no se cancelan cuando ya me casé y formé mi propia familia y soy padre. El ser hijo se mantiene hasta el último aliento, ya sea de ellos o en el caso de que un hijo muera antes que sus padres. Así que no se cancelan, se mantienen. Si tú todavía eres un hijo, también van para ti, aunque seas un adulto, aunque ya tengas canas y aunque tengas tus propios hijos. Cuando la Biblia habla de la relación padres e hijos, lo hace con amor, lo hace con el deseo de que tanto los padres disfruten la tarea de la paternidad y maternidad, como que los hijos también disfruten de vivir sujetos a la autoridad de sus padres. ¿Están listos? Vamos a iniciar. Vamos a ver, el primer mandamiento lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Aparece en pantalla, nada más que está ahí en otra versión. Déjenme lo leo aquí en la Reina Valera. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Cada mandamiento tiene una palabra clave, que es la que quiero destacar y que espero se te queden grabadas esas 4 palabras claves. Como hijos estamos ordenados, cordialmente obligados por Dios a, número 1, honrar a nuestros padres. La palabra clave aquí es honrar. Y honrar significa muchas cosas, pero yo quiero centrarla en lo que ilustra ese dibujo. Para mí honrar es coronar a papá y coronar a mamá, darle el respeto, darle la admiración, darle el lugar de honor que se merecen. Porque has de saber que hay hijos que menosprecian a sus padres, que vendría siendo lo contrario a darles honor. Honor es coronarlos. ¿Cuántos hijos dicen de verdad, y no nada más en el día del padre o en el día de la madre, porque ahí todos tienen a la mejor mamá y al mejor papá, pero el resto de los demás días no los honran, no los coronan, no los admiran, no les dan el lugar que se merecen? Entonces, más bien los están menospreciando. Has de saber que hay hijos que menosprecian a sus padres, no los tienen en cuenta y no les dan el lugar de honor que se merecen, no los respetan y no los admiran. Cuando un hijo toma esa actitud, está desobedeciendo flagrantemente este mandamiento en Deuteronomio 5:16. Además, has de saber que este mandamiento de honrar a los padres es un mandamiento que tiene promesa. Dice, para que sean prolongados tus días sobre la tierra y para que te vaya bien. Cuando tú eres un hijo que honra, que le da el honor a tu papá y a tu mamá, entonces Dios bendice la vida de ese hijo, hace que las cosas le vayan bien y aparte hace que su vida sea prolongada sobre la tierra, es decir, que viva muchos años. Esto es una bendición, hermanos, y los hijos debemos entender lo antes posible, desde lo más pequeñitos posibles, que papá y mamá son dignos de honra, que merecen nuestro respeto y merecen nuestra admiración y merecen que les demos
el lugar que les pertenece en el diseño de Dios dentro de la familia. Un hijo no puede decirle a su papá y a su mamá: quítense del trono porque me pertenece a mí. Y el chamaco sentarse, o la chamaca sentarse en el trono, y que papá y mamá hagan lo que ellos quieren. A esa clase de hijos ya hemos predicado, enseñado sobre eso. Se les conoce como los pequeños tiranos. Son los que traen a papá y a mamá al ritmo que ellos quieren, ¿sí? Desde chiquitos les hacían unos berrinches de esos bien buenos, que los papás tenían que pedir perdón a la gente alrededor. Ay, perdón, es que ya tiene sueño. No, hombre, ¿cuál sueño? Lo que necesitas son unas buenas nalgadas, un buen jalón de orejas, una buena vara. ¿Qué sueño ni qué nada? O ya de grandes, cuando ya se la saben todavía más, dicen: no, pues es que me estreso, por eso soy desobediente y por eso soy grosero. No, ¿cuál estresada ni qué nada? Yo también fui a la escuela y aunque estuviera estresado tenía que respetar a mis padres. Honrar es el primer mandamiento y es la palabra clave. Si te vas por palabras, ponle así: número 1, honrar. Número 2, segundo mandamiento, Proverbios 6:20. Vamos a pedirle a un hijo, aunque esté ahí, vamos a pedirle a un hijo que lo busque y que lo lea. Quien tenga Proverbios 6:20 se pone de pie, le pasa a Isaac el micrófono y nos lo va a leer. Ahí lo tiene Isabela. Isaac. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí hay ordenanza para el hijo con ambos padres. Si lo queremos resumir en una palabra clave, yo diría es escucha. Escucha. Porque hay hijos que cuando papá y mamá van a hablar, ¿sabes qué hacen? Parece que oyen al sargento, dan media vuelta, se van, los dejan hablando solos y nomás se oye el azotón de puerta del cuarto. Eso algunos. Y otros se ponen a hablar y decir: y tú no me vas a decir nada porque no sé qué, no sé cuándo. Se ponen al tú por tú y no prestan oído, no prestan atención, no quieren escuchar el consejo del padre o la ordenanza del padre, ni la enseñanza o el consejo de su madre. Es triste. Me ha tocado ver algunas situaciones entre padres e hijo en vivo, que sin importarles que yo estuviera presente, dejan a su mamá o a su papá hablando solos, o simplemente ¡pum!, se desaparecen y van y se encierran a su cuarto, o se ponen al tú por tú. Supe en una ocasión de un padre y un hijo que estaban tratando el papá de corregirlo. ¿Sabes cómo acabó esa corrección? Se agarraron a trompadas padre e hijo en plena calle. ¿Te imaginas qué espectáculo ese? Un padre peleándose a golpes con su propio hijo, porque el hijo no quería escuchar, no quería corregirse, no quería recibir instrucción. Segundo mandamiento es, ¿cuál? Escucha. Aunque te moleste, escucha. Aunque te fastidie, escucha, aunque sea la verdad. ¿Sí? Escucha, porque en medio de esas palabras que en ese momento te molestan y te caen mal, allí hay sabiduría de parte de Dios puesta en tu padre o en tu madre. Y cuando las menosprecias y las pasas por alto, lo único que estás haciendo es acarrear condenación para ti mismo como hijo, porque estás desobedeciendo un mandato expreso ¿de quién? Del Señor.
no solo los desobedeces a ellos, sino que estás desobedeciendo directamente a Dios, quien puso esto como un segundo mandamiento. Cuando decimos mandamiento, espero nos quede claro que se trata de una orden, no de una petición opcional por si quieres o tienes ganas de seguirla u obedecerla. Un mandato es un mandato, y como en la milicia, simplemente tenemos que cuadrarnos y decir, sí, Señor. Tercero, hijos, también tenemos que seguir lo que dice Efesios 6:1. Alguien más, que no sea ahora Isabela, alguien más de los hijos presentes que nos quiera leer Efesios 6:1. No se me amontonen, ahí está Yedid. Fuerte, Yedid. Hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién dice Yedid? O sea que está hablando en singular o en plural, Yedid. Yedid, ¿singular o plural? Plural. Quiere decir que hay que obedecer a los dos, porque también has de saber que hay hijos que son bien vivos, ¿verdad? Van con mamá y dicen, mamá, ¿me das permiso de ir al cine? Es que me invitó fulanito. Y la mamá dice, estás loca, ¿cómo crees? No te voy a dejar ir, no tienes permiso. Pero no se queda conforme, ¿verdad?, con la orden de mamá. Y entonces va, ¿con quién? Con papá, ¿verdad? Tipo Chilindrina, ¿no? Papito chulo, hermoso, mi cerdo. ¿Sí? Y al papá se le cae la baba, se le derriten los ojos. ¿Qué quiere? La luz de mi corazón. ¿Me das permiso de salir? Voy al cine. Sí, ¿cuánto necesitas? ¿No? Ahí está el papá. Hijos, obedezcan en el Señor a ambos padres, aún y cuando los padres a veces no se pongan de acuerdo, el papá y la mamá, ¿verdad? Pero hay que obedecerlos a los dos. Ahora, ¿por qué razón nos da Pablo que debemos de obedecer como hijos a ambos padres? Porque, ¿qué dice? Es justo, porque esto es justo. Aquí la palabra clave es justo. Es muy triste, hermanos, y no me lo van a dejar negar ni mentir los que somos papás, que es muy triste, muy doloroso criar un hijo, educar a un hijo, mantener a un hijo, y que el hijo en tu cara te diga, no te voy a hacer caso. Es injusto. Porque entonces yo sí tengo que mantenerlo, cuidarlo, mimarlo, ver por sus necesidades, y este canijo o canija no quiere obedecer. ¿Dónde está la justicia en esta relación? Yo te doy todo, te proveo todo, te doy cariño, protección, techo, estudios, alimentación. Algunos papás todavía dan un extra y hasta les recogen el cuarto y se los tienen limpio. Les lavan, les planchan, tienen todo. Y cuando papá o mamá piden una cosa de sus hijos, el hijo le dice, no. ¿Podrías, por favor, mi chiquito, mi precioso, antes de venir al desayuno que ya te preparé desde las 6 de la mañana, ¿podrías, por favor, dejar tu camita tendida? No. Para eso estás tú. La obediencia hace justicia en la relación padre-hijos.
Así que, hijos, nos toca obedecer porque eso es justo. Es justo. Grábense esa palabra. No es justo que yo implique gastos, esfuerzo, tiempo y demande cariño y no ofrezca absolutamente nada a cambio en la relación con mis padres. Ojo, esta va para los de 18 para arriba, los que ya deberían de irse así como que independizando, pero siguen como vampiros, así miren, chupando al máximo a papá y a mamá. Ahora, hay hijos de esa edad que trabajan, que estudian, pero que son conscientes del esfuerzo de sus padres y dicen, bueno, regresando yo de clases, pues yo veo que me toca hacer, ¿no? Lavar ropa o lavar trastes o recoger la cocina, doblar la ropa. Algo tengo que hacer, mamá, papá, ¿qué puedo hacer? Hay hijos que ya ganan dinero y que pueden con todo la facilidad de decir, papá, mamá, yo estoy viviendo aquí con ustedes y ustedes me dan todo. Yo quiero participar de los gastos que se generan en este hogar. Denme un recibo, yo lo pago para los hijos que ya trabajan, ¿sí? Porque ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra clara? Es justo, es justo. No se conviertan, hijos, en parásitos, en rémoras que nomás andan detrás del tiburón, ahí pegadas al tiburón. Eso es una rémora, el pececito que anda por ahí por las branquias y por la cola del tiburón. ¿Sabes qué hace ese pez? Se le pega al tiburón porque el tiburón se encarga de detectar a la víctima, cazar a la víctima, poner en riesgo su vida para comer. Y cuando el tiburón hace todo eso, entre su digestión arroja desechos por las branquias. Y entonces la rémora lo que hace es alimentarse de todo el trabajo que hizo el tiburón. Entonces lo único que la rémora tiene que hacer es nadar pegadita al tiburón y no despegársele, porque sabe que tiene comida gratis, segura, sin riesgo. Así que hay muchos hijos por ahí con la etiqueta aquí, dice, soy una rémora, ¿en qué? ¿No? Entonces, quítense la etiqueta. ¿Por qué? Porque es justo. Número 4, el último. Se parece al anterior. ¿Quién me lee Colosenses 3:20? ¿Quién dice yo para que Isaac lo detecte rápido? Un hijo, que lo lea un hijo. Colosenses 3:20. ¿Quién lo tiene? Camila. A ver, Camila, fuerte, Camila. A ver, préndanle el micrófono. Fuerte, Camila. Se parece la introducción a Efesios 6:1. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Hasta ahí es igualito. Pero la diferencia entre el de Efesios y el de Colosenses es que ya no dice porque esto es justo. Ahora, ¿cuál es la razón que da Pablo? Porque esto agrada al Señor. ¿Sabías, hijo, que cuando tú obedeces a tus padres, no solo los pones contentos y orgullosos a ellos, sino que desde el trono el Señor también sonríe? También se pone feliz el Señor de ver tu actitud, de verte a ti obedeciendo. Y eso hace que se dibuje una sonrisa en el rostro de nuestro Dios. 4 palabras claves en los mandamientos a los hijos. Número 1, honra. Número 2, escucha. Número 3, es justo. Número 4, esto agrada al Señor. Los últimos 2 están relacionados con la
obediencia. Ahora, algunos hijos, sobre todo los pequeños, los adolescentes y los jóvenes, dirán: eso es imposible, pastor. ¿A poco usted lo hizo cuando era joven? También tuve como hijo mis errores y hasta el día de hoy, ya viejo, los sigo teniendo. ¿Sí? Mi esposa sabe que me cuesta trabajo hablarle a mi mamá. Y mi mamá habla todos los días, y si de algo se queja mi mamá, siempre es de lo mismo. Estos 3 hijos, si no les hablo yo, ellos no me hablan. ¿Sí? No sé por qué se me dificulta. Es algo en lo que tengo que trabajar para seguirla honrando, aunque nos separe una distancia grande. Pero no quiero ponerme yo de ejemplo, porque nosotros, los seres humanos, fracasamos en esa parte. Pero sí quiero ponerte de ejemplo al único que sí pudo cumplir con eso. Mira lo que dice Lucas 2, 51 y 52, y está hablando de Jesús en sus años de niñez y en sus años de adolescente y de joven. No está hablando del Jesús al que estamos todos familiarizados. A veces pensamos que Jesús nació en Belén como un bebito recién nacido y ¡pum!, por arte de magia ya tenía 30 años, 3 años de ministerio y se fue a la cruz y ya. Como si Jesús solo hubiera vivido 2 años de recién nacido y luego 3 de adulto. ¿Y qué le pasaron a los otros 28 años? ¿Dónde quedaron? Aquí nos da luz el texto de Lucas 2, 51 y 52. ¿Lo tienes ahí en la pantalla? Dice: descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret. Está hablando de un Jesús de 12 años, después de haber estado en el templo platicando con los maestros ahí en el templo. Y cuando regresó a Nazaret, en plena adolescencia, en plena pubertad, ¿sí?, de 12 años. ¿Quién tiene 12 años aquí? Alonso, ¿tienes 12, verdad? Imagínense a Jesús así, de la edad de Alonso. Estaba, ¿qué dice ahí? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuál es la palabra clave en cuanto a Jesús como un hijo, con María y José? Sujeto a ellos. Esto quiere decir que como hijo Jesús entendió su función en el hogar. Ahora, si alguien tenía el derecho como para no hacerle caso a sus papás, ¿quién era? Pues el mismo Jesús, ¿no? Jesús pudo haber dicho: pues si yo creé a estos dos, yo fui el que le dio vida a José y a María, yo soy el Dios del universo, ¿por qué tengo que sujetarme a ellos? Ellos tienen que sujetarse a mí. Pero no vemos a un Jesús viniendo con esa actitud, sino un Jesús humilde, sujetándose a sus padres, a ambos, hasta el tiempo que le duró José, porque José murió antes. Así que, muchachos, no busquen referentes de ejemplo para buscar complicidad en sus fechorías, ¿sí? No digan: pues yo soy desobediente así como mi papá fue desobediente con mi abuelo. Porque esa no es la actitud correcta. La actitud debe ser como la de Jesús, en humildad, decir: mi ejemplo a seguir no es ni mi papá ni mi mamá de cuando eran chavitos. Mi ejemplo a seguir es el Señor Jesús, quien estuvo sujeto a sus propios padres terrenales, aun cuando Él era superior a ellos. Sujeto. Eso hizo que Jesús creciera, dice al final del pasaje, en sabiduría, en estatura
y en gracia. Como hijos, los que están en esa edad que mencioné, su deber es crecer en esas tres áreas. Sabiduría para saber discernir entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Gracia para que sus actitudes y sus conductas sean agradables no solo para sus familiares, sino para la gente que los rodea. Que la gente a su alrededor, los que los conocen, los que tienen trato con ustedes, puedan decir: qué buen muchacho es fulanito de tal. Me ha tocado tratarlo, sus conversaciones son sanas, es muy educado, muy respetuoso, muy servicial. Qué linda muchachita fulanita de tal. Me toca darle clases en la escuela y se comporta de una manera intachable. Se oye buen testimonio de ella de parte de sus propias amigas, y eso que sus amigas a lo mejor no son cristianas. Hay buenos informes de sus maestros, de la gente en el trabajo donde se relaciona. Para eso es importante la segunda área, crecer en sabiduría, en gracia, y bueno, la otra es estatura, que se refiere al crecimiento físico. ¿Sí? Esperamos que no se queden enanos, sino que puedan crecer, que puedan desarrollarse. Pero no solo en lo físico, sino sobre todo en madurez espiritual. Qué feo es un cristiano que se quedó enano en cuanto a madurez y ya no pudo crecer más. Hablando ¿de qué? De crecer. Tenemos tarea, porque como dije, seguimos siendo hijos. Y como hijos nos toca seguir honrando, seguir escuchando. A mis 50 años ya no tengo mucha paciencia como para estar escuchando a mi mamá. Y ella solita dice: bueno, ya pásame a Adriana porque te voy a fastidiar. Porque como mamá se le quedó la costumbre de que de quererme estar corrigiendo, ¿verdad? Y de repente yo digo: ay, ya tengo 50, ¿sí? Pero hay que escuchar, porque todavía hay sabiduría en esos consejos, en esas palabras. Hay que obedecer porque sigue siendo justo ese trato, y hay que obedecer porque eso sigue agradando a nuestro Señor. Qué hermoso poder llegar al cielo, y que cuando llegues al cielo el Señor te reciba con una sonrisa y te diga no solo buen siervo fiel, sino que te pueda decir: ¿sabes por qué estoy contento? Porque allá en la tierra fuiste un buen hijo. Hiciste que se dibujara una sonrisa en mi rostro. Fuiste obediente, respetuoso. Le diste el lugar que se merece a tus padres. Y eso te lo reconozco, porque eso fue lo que yo te pedí que hicieras. Hoy inicia una nueva temporada de Infiltrados. ¿Qué vas a hacer con esa nueva temporada? ¿Qué vas a hacer con esas reuniones? Eso es que queda bien lejos. Es que son el domingo. Es que hay otras cosas que hacer. Como hijo, deberías de aprovechar estas reuniones, porque te van a ayudar en tu carácter, te van a ayudar en los consejos bíblicos para poder hacer lo que Dios está demandando de ti como un hijo en medio de tu familia. Así como la Biblia dice a las ovejas que obedezcan a los pastores, para que los pastores hagan su trabajo o hagamos nuestro trabajo sin refunfuñar y sin quejarnos delante de Dios, creo que ese texto aplica también para los hijos en el contexto del hogar. Hijos, obedezcan a sus padres para que sus padres cumplan con sus funciones sin estarse quejando delante de Dios. ¿Por qué? Por el hijo que me tocó, ¿no? O por el hijo que no pude educar como debió hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Siempre me llamó la atención un pasaje en Deuteronomio, y con esto termino.
Este texto en Deuteronomio dice que hay hijos que a pesar del esfuerzo de sus padres, ellos han decidido ser malos, rebeldes, testarudos. Aunque les dieron sus nalgaditas, aunque los castigaron, aunque les ejercieron disciplina, esos hijos decidieron irse por el camino torcido. Y el pasaje en Deuteronomio es claro. La ley de Moisés otorgaba el derecho a los padres de ir hasta las puertas de la ciudad donde se reunían los líderes de la ciudad, los ancianos, y llevar a su hijo con ellos y presentarse ante esa asamblea y decirle a los ancianos: aquí está nuestro hijo. Este hijo lo hemos educado con cariño, le hemos dado todo lo que necesitaba, le hemos enseñado la ley de Dios, pero él ha decidido ser contumaz, que quiere decir necio, cabezón, glotón, borracho y rebelde. Fíjense qué características, nada que ver con las de Jesús: sujeto, creciendo en sabiduría, en gracia. Este es todo lo contrario. Si la asamblea que estaba reunida allí, después de analizar el caso, llegaba a la conclusión de que los papás tenían razón, ¿saben cuál era la sentencia? Podemos entonces proceder a apedrear a este hijo aquí en público, porque es una vergüenza, no solo para ustedes en su hogar, sino para toda la nación de Israel. Su conducta afecta no solo su hogar, sino afecta a nuestra nación. Fíjate, qué radical, qué fuerte. Nadie se atrevería a hacer eso en nuestros días, porque apenas le vamos a levantar el brazo o apenas nos estamos desabrochando el cinturón para darles, y el chamaco ya está en el celular hablándole a la PRONIF, porque sufro de violencia en mi hogar, porque la Constitución en el artículo no sé qué me respalda de que los papás no pueden maltratarme, no pueden corregirme. Hermano, que el cariño no te gane. Pídele al Señor, si eres padre, discernimiento para ver si este hijo tuyo o hija tuya anda torciendo el asunto y yéndose por los caminos de Deuteronomio, contumaz, glotón, borracho, rebelde. Hay que apedrearlo, y no físicamente, hay que apedrearlo con oración, hay que apedrearlo hasta que muera esa parte en su vida que no quiere sujetarse y que no quiere someterse. No te canses, esa es tarea de los padres. Hijo, si tú percibes que una raíz fea, negra, ponzoñosa, venenosa, putrefacta crece en tu corazón, dile al Señor: Señor, corta esto. Yo no quiero que me apedreen. Yo no quiero morir dando vergüenza a mis padres. Podríamos hablar del tema mucho más, porque hay muchísimos pasajes en Proverbios que hablan de la relación padres e hijos, pero no nos da tiempo de más. Con estas 4 que tenemos, creo que son suficientes para que los muchachos trabajen en honrar, en escuchar, en obedecer porque es justo y en obedecer porque agrada al Señor. Tienen mucho trabajo para seguir el ejemplo de Jesús y mantenerse sujeto a sus padres para crecer en sabiduría, en gracia y en estatura. Por favor, hijos, vengan. Los que tienen muy chiquitos, pues tráiganlos, si necesitan traerlos.